Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios. Fíjense, el siguiente nos dice lo siguiente. Se hace circular un líquido a través de una placa con un cierto grado de inclinación y que tiene esa placa 50 centímetros de ancho. La ecuación de velocidad que se obtiene es la siguiente, ¿no? Esta está la ecuación de velocidad, está en función a x, que es el nivel de profundidad de la placa, en la cual, bueno, la velocidad está dada en metros sobre segundos y x se expresa en metros. Claro, la profundidad, como decíamos. Además, nos da la densidad, nos da la viscosidad. Con esta información, ¿qué se nos pide? Que determinemos cuál es el espesor de la película de fluido y la velocidad máxima de la película de fluido. Además, nos pide el caudal del fluido que está circulando por la placa y nos pide el ángulo de la placa. Nos pide el ángulo de la placa. Muy bien. Más o menos así sería nuestro diagrama. Hay una placa que tiene una determinada espesor de la placa, perdón, del flujo del fluido, ¿sí? Este es el ángulo beta, el ángulo del fluido respecto a la vertical, y el teta, el ángulo del fluido con la horizontal. Bien. Este sería su perfil de velocidad, ¿cierto? Donde el mayor esfuerzo de corte está sobre la superficie. Y a medida que vamos acercándonos a la superficie del fluido, donde tiene el contacto con el aire, donde se supone que el esfuerzo es cero, que no hay ninguna resistencia del aire, se asume, ¿no? Acá estaría la velocidad máxima y el esfuerzo de corte nulo, cero. Aquí en la parte inferior está el esfuerzo de corte máximo y la velocidad cero, ¿no? Son inversamente proporcionales. Bien, con esta información, bueno, el ancho de este ancho que habla acá es 50 centímetros. Recuerden que para este lado está X, aquí está el eje Z, y el eje Y está hacia adentro, no se ve. Ese es el que corresponde al ancho de la placa. Muy bien, con esta información, ¿qué se nos pide? Para empezar, nos pide el espesor de la película y la velocidad máxima del fluido. La velocidad máxima del fluido estaría aquí en la parte superior, ¿no? Donde el fluido tiene contacto con la superficie. Bien, hemos estado simbolizando con W mayúscula el ancho, que sería 0,5 metros. Además, tenemos esta ecuación de velocidad que está en función a X. Bien, entonces, ¿dónde estará la velocidad? Nos pide la velocidad, fíjense, hasta aquí la velocidad máxima. Pero para empezar, la velocidad igual a cero, ¿dónde estaría la velocidad igual a cero? En este punto. Si miran ustedes el cursor, aquí estaría la velocidad cero, donde X, que es el nivel de penetración en el fluido, corresponde a todo el valor de delta, todo el valor del espesor de la película. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es cuánto es este espesor. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Por qué estamos diciendo que X es igual a delta? Como X es la profundidad que se va ingresando y todo este espesor es delta, entonces esta velocidad va a ser cero cuando, en este punto, aquí en este punto. Y en este punto, ¿qué sucede? X tiene el mismo valor de delta, que es el espesor de la película. Entonces, cuando la velocidad es cero, igualamos a cero esta velocidad que encontramos, X. Pero X, repito, es el punto donde la velocidad es cero, que sería exactamente lo mismo a delta, exactamente lo mismo al espesor del fluido. Despejando de X, que sabemos que para nosotros la realidad el espesor delta, corresponde a 1,42 milímetros. Entonces, este espesor vale 1,42. O en su defecto, 1,42 es el valor de X cuando la velocidad es cero, y que ese X corresponde al valor máximo de delta, del espesor. Muy bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, si X es cero, ¿dónde será X cero? X es sobre el mismo fluido, en el eje X, ¿no? Sobre el mismo fluido. Ahí es donde la velocidad es máxima, ¿cierto? Donde la velocidad es máxima.
Entonces, en este punto, que es sobre la superficie, es donde la velocidad es máxima. Y en ese punto, el X es 0. Además, en este punto, sobre la superficie, el esfuerzo de corte es 0 también, ¿no? Sí, no hay ninguna resistencia. Se asume que no hay resistencia con el medio ambiente. La resistencia o el esfuerzo de corte va aumentando a medida que ustedes van penetrando en el fluido hasta tomar su valor máximo de esfuerzo de corte cuando estén sobre la superficie de la placa. Bien, entonces, si X es 0, entonces estamos hablando de la velocidad, estamos usando esta expresión de velocidad. Cuando X es 0, estamos hablando sobre la superficie, ahí toma la velocidad su valor máximo. Por lo tanto, esta expresión asume el valor de velocidad máxima, porque X toma el valor 0. Si es así, entonces reemplazamos el 0 en X y encontramos que nuestra velocidad máxima toma este valor en metros sobre segundo. Esa velocidad máxima, vuelvo a recalcarle, chicos, está aquí sobre la superficie. Ahí toma la velocidad máxima, ¿no? Muy bien. Además de ello, ¿qué se nos pide? Se nos pide el caudal del fluido que hay por sobre la placa. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó con el caudal? Usted no lo ha hecho ese inciso. Bueno, debe estar nomás aquí en esta diapositiva. Ahorita lo vamos a ver. Bien, aquí yo colocándola al lado derecho de su pantalla, ¿no? Los datos que tenemos para que no estemos yendo de atrás para adelante con las diapositivas. Se nos pide el ángulo. Una de las fórmulas que tenemos es a partir de la velocidad máxima, justamente, donde tenemos la opción de poder encontrar el ángulo de beta. Nos pide el ángulo de la placa. Puede ser beta, el ángulo que tiene la placa respecto a la vertical, o puede ser teta, que es el ángulo que tiene la placa respecto a la horizontal. ¿Ya? Vamos allá a los dos ángulos. Esa velocidad máxima la encontramos hace un momento en la anterior diapositiva. Densidad, gravedad, el espesor de la película al cuadrado por el coseno de beta, por este ángulo. Pero no tenemos ese ángulo, es nuestra incógnita. Entonces, lo dejamos ahí, coseno de beta. Abajo 2 por la viscosidad dinámica. ¿Sí? Tomando en cuenta un poquito revisemos las unidades. Si revisamos las unidades un poquito, esta M que está aquí, extremo con extremo, multiplica con la otra M de metros, hace metro cuadrado. Se simplifica con este M cuadrado, con este M al cuadrado, M a la cuarta. Ese M a la cuarta con M al cubo se va, nos queda una M que se simplifica con el metro que hay en el otro miembro. Se va a metros. Segundo al cuadrado, a ver, este es extremos con extremos, medios con medios, se viene acá arriba. Se simplifica un segundo, con un segundo cuadrado queda un segundo, el cual está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y se simplifica con el otro segundo. Kilogramos con kilogramos se van todas las unidades. Entonces, resolviendo entonces de toda esta expresión, el ángulo, aplicando arco coseno, ¿cierto? Encontramos que beta es igual a 29.57. Ya tenemos este ángulo, pero tenemos la posibilidad de encontrar este otro. Por las formas de inclinación, esto forma un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos de un triángulo rectángulo forma 180 grados. Se supone que aquí hay 90, más beta que tenemos, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? Será 60,43, que será el ángulo que tiene la placa respecto a la horizontal. Bien, ya tenemos los ángulos. Ahora el caudal volumétrico. Aquí es igual el caudal volumétrico. Esta fue la fórmula, cuando hemos visto un poquito el contenido de todas las fórmulas para películas descendentes. Fíjense, ¿qué datos tenemos? Nos pide densidad, gravedad, tenemos esos datos, densidad, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que era W, era el espesor de la plancha, el ancho de la plancha, que es 0,5 metros. Acá delta es el espesor de la película, que lo tenemos, que es 0,00142. Tiene que estar el cubo. Abajo en el denominador está la viscosidad dinámica, que tenemos ese dato también. Y el coseno de beta, que en el anterior inciso, entre el número, hemos encontrado el ángulo beta. Tenemos para reemplazar absolutamente todo, ¿no? Ustedes saben que el caudal nos da en qué unidades, en unidades de volumen sobre tiempo.
o unidades de longitud al cubo, que son metros al cubo, por ejemplo, es una unidad de volumen, ¿no? Bien. Generalmente los venimos expresando en metros cúbicos sobre segundo. Vamos viendo a ver las unidades un poquito. Acá tenemos la densidad, que está en kilogramos sobre metro cúbico. Vamos revisando a veces las unidades. Este m al cubo se hace m al cubo, con este m a la cuarta, m a la quinta, ¿sí? M a la quinta, esta m, extremos con extremos, medios con medios, m a la sexta, con este m cubo, nos queda m cubo. Este kilogramo con este kilogramo se va, este segundo, extremo con extremo, medio con medio, se simplifica con este segundo cuadrado, nos queda un segundo en el denominador. Efectivamente, metro cubo sobre segundo. Y este será el valor de caudal que se nos está pidiendo al resolver toda esta expresión. Toda esta expresión. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a analizar el régimen del fluido. ¿Sí? Nuevamente para la placa. Recuerden que para películas descendentes teníamos otra clasificación, ¿cierto? Tenemos que el Reynolds, para encontrar el Reynolds, dice, bueno, eso porque necesariamente para películas descendentes trabajamos en el régimen pues, laminar. 4 por el espesor, por la velocidad máxima de Z, no es máxima, media, quiero decir, por la densidad sobre la viscosidad dinámica. Entonces, calculando la velocidad media, porque no lo tenemos la velocidad máxima que hemos calculado. Esta relación la conocimos el otro día cuando estábamos analizando todas las fórmulas que se pueden aplicar en películas descendentes. Esa velocidad media es igual al 2/3 de la velocidad máxima. La velocidad máxima ya fue calculado en el inciso B o en el C. La tenemos acá. Reemplazamos y encontramos la velocidad media del fluido. Bien, ya tenemos la velocidad media para poder reemplazar. Calculando el Reynolds, entonces, el espesor de la película que tenemos acá, muy bien. Luego, esa velocidad media que acabamos de calcular, perfecto. La densidad del fluido, que lo tenemos acá en kilogramos sobre metro cubo, vamos reemplazando. Y la viscosidad dinámica, que lo tenemos expresado en kilogramos sobre metros sobre segundo. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora, resolviendo toda esta expresión, obtenemos un Reynolds de 0,0203, lo que nos confirma entonces que es un fluido laminar. Necesariamente analizamos los fluidos laminares en películas descendentes. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien. A ver, ahora vamos a entrar a analizar el flujo a través de un tubo circular. No sé dónde poner a la foto para que no me moleste la explicación. A ver, estos por si acaso no son tubos concéntricos, sino no es un tubo dentro de otro tubo, ¿no? Esta partecita que aparece acá es un sector que se está sacando en todo el tubo. El fluido viene en forma descendente, en forma vertical, de la parte superior hasta la parte inferior. Este R mayúscula que aparece acá es el radio del punto central del tubo hacia cualquier lado de las paredes. Hace el mismo radio porque es una circunferencia, el área transversal, ¿no? Del tubo. Ahora, este R minúscula, pero aquí en el perfil vamos a entender mejor. Este sería el perfil de velocidad, fíjense, es un fluido que cae en forma vertical, ¿no? Toma una forma paraboloide, donde el esfuerzo de corte máximo estará en las paredes húmedas del tubo, donde tiene contacto con el fluido. Aquí está el esfuerzo de corte máximo, y además en estos puntos de esfuerzo de corte máximo, la velocidad del fluido es 0. Pero a medida que nos vamos acercando a la parte central, va aumentando la velocidad, de manera que bien en el centro del tubo, ahí es donde el flujo toma la velocidad máxima. Ahora, este R minúscula les comentaba hace un momento, ¿qué es? Es la instancia de dentro del tubo,
cuando nos vayamos acercando cada vez hacia una de las paredes. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a suponer que el radio, este radio de L mayúscula, es 5 centímetros de radio para cualquier lado, es decir, la distancia del centro a cualquier es 5, es un valor fijo. Nosotros podemos ir calculando las velocidades a medida que del punto medio nos vamos acercando a las paredes, es decir, a medida que vaya aumentando R. Y este tiene una distancia de 5 centímetros de radio, de repente me puede interesar calcular la velocidad del fluido, aquí por ejemplo, a 2 centímetros del centro. Si del centro de la cañería a 2 centímetros del centro, queremos saber cuál es la velocidad del fluido en ese punto. Ese es el R minúscula. El R mayúscula es un valor fijo, es el valor del centro de la cañería hacia una de las paredes húmedas, hacia las paredes húmedas del tubo. ¿Sí? Entonces, como este es nuestro perfil de velocidad, donde acá en la parte central está la velocidad máxima, y esa velocidad va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a las paredes, de manera que toma esa velocidad un punto cero, justo le decía, en las paredes húmedas del tubo. Pero de la misma manera, en este punto, donde está la velocidad máxima, ¿por qué es máxima? Porque ahí no existe esfuerzo de corte, es nulo, es totalmente nulo. Pero a medida que ustedes se van acercando, ya sea para un lado o para el otro lado, para cualquier sentido, se van acercando a las paredes del tubo, va disminuyendo su velocidad. ¿Por qué va disminuyendo la velocidad del fluido? Porque empieza a aparecer una resistencia a su movimiento. Esa resistencia es el esfuerzo de corte, debido a la fricción que existe en las paredes. De manera que esa velocidad va disminuyendo, pero el esfuerzo de corte va aumentando a ambos lados. De manera que toma su valor máximo donde justamente sobre las paredes del fluido. Ahí toma el fluido su velocidad máxima y va disminuyendo a medida que se va acercando al tubo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí, no? Entonces yo de repente le puedo decir, ¿no? A ver, chicos, calcúlenme cuál es la velocidad del fluido a 2 centímetros del centro. En un tubo vertical, de forma circular, que tiene 5 centímetros de radio o 10 centímetros de diámetro. Entonces, del centro a 2 centímetros de la pared, o al revés, de esta pared, a 3 centímetros hacia adentro. ¿Cuál es la velocidad del fluido? Sabiendo que no lleva en todo el área, no va con una misma velocidad. Al centro está la velocidad máxima de fluido, y a medida que se van alejando del centro, acercándose a las paredes, esa velocidad se va achicando hasta tomar un valor de cero, que sería exactamente sobre las paredes húmedas del tubo. Ahí estaría la velocidad cero, pero ahí también estaría el esfuerzo de corte máximo. En cambio, en la parte central, donde la velocidad del fluido es máximo, que hemos calculado la velocidad máxima ya, en ese punto el esfuerzo de corte es nulo. No hay ninguna resistencia para el fluido en la parte central. Pero al no haber resistencia, pues no hay esfuerzo de corte, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar cuáles son las principales fórmulas. Luego vamos a hacer una deducción de una de las fórmulas, ya en el siguiente subtítulo. Bien, la distribución de densidad de flujo de cantidad de movimiento. Es decir, la densidad de flujo para el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte que se maneja en función a Z hacia abajo y X hacia la horizontal. Es igual a la presión de entrada menos la presión de salida, 2 veces la longitud por el radio. Entonces, como esto es una distribución de densidad del flujo, es decir, en otras palabras, es para poder encontrar el esfuerzo de corte a cualquier valor de R. Es decir, recordemos que R es la distancia del centro del fluido hacia una de las paredes. No necesariamente llega hasta la pared, porque la distancia hasta la pared es el radio mayúsculo.
Este es qué tanto nos vamos a alejar. Yo les decía hace rato, a ver, ¿qué tal? Si aquí nos vemos, bueno, aquí no hay ejercicio, en el siguiente estamos haciendo un ejercicio. Entonces, fíjense, si el radio, es decir, la distancia de acá de la parte central hasta la orilla o pared húmeda del tubo, ese sería el R máximo, sería el R mayúscula, ¿no? Pero resulta que nosotros no queremos así, acá a la mitad, a unos 2 centímetros. ¿Cuál es la velocidad? Fíjense que desde el punto central la velocidad va disminuyendo lentamente hasta llegar otra vez a sus domicilios, ¿no? Como si aquí fuera el domicilio, les decía, del fluido, de estas paredes acá. A ver, entonces, poquito, me interesa mucho que esta parte lo entiendan bien para los ejercicios que vamos a entrar. A ver, en este punto, fíjense, a ver quién me está atendiendo por ahí. En este punto de acá, aquícito, 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 aquí. Aquí está la velocidad máxima, en este punto. Voy a cambiar el puntero. Creo que se ve mejor con otro color. ¿Dónde está el puntero? Acá está. Ok. En este punto, por favor. Aquí es la velocidad máxima del fluido. En este punto, aquí en este punto, exactamente en este punto, ¿cuánto vale el esfuerzo de corte en este punto, chicos? Cero. Cero, muy bien. Cero. En este punto acá, en este puntito acá, aquí o aquí, ¿cuánto vale la velocidad en ese punto? La velocidad es Cero. Y el esfuerzo de corte? máximo. Máximo, exacto. Muy bien, perfecto. Entonces, de repente a nosotros nos interesa calcular, les decía, a ver, calculemos cuál es el esfuerzo de corte del centro del flujo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 milímetros, centímetros del centro, hasta darle un valor máximo. Cuando queramos encontrar el esfuerzo de corte máximo, este R se convierte en el R mayúscula automáticamente, que ya será el radio definitivo del tubo. Ahora, si queremos encontrar lo mismo, la distribución de densidad como para distintos puntos, ahí voy a suponer, para que se entienda la utilización de esta fórmula, le decía que esto tiene 5 centímetros de radio, es decir, 10 de diámetro. Entonces, ¿cuál será la velocidad a 2 centímetros del centro del fluido? Nos paramos acá en el centro. En este punto sabemos que es la velocidad máxima, pero esa velocidad va disminuyendo hasta llegar a las paredes donde la velocidad es cero. Entonces, sabiendo que tiene 5 centímetros de ancho, ¿cuál será la velocidad del fluido a 2 centímetros del centro? Estaríamos hablando por acá más o menos, a 2 centímetros. Este R minúscula sería 2, efectivamente, pero el R mayúscula es el radio definitivo, que sería 5. Esta sería la fórmula que nos permitiría encontrar cómo va variando nuestra velocidad a medida que del centro nos vamos alejando hacia las paredes. Bien, la siguiente fórmula nos permite calcular la velocidad máxima. La velocidad máxima, ¿dónde está? En este punto. Aquí dijimos que está la velocidad máxima. Pero entonces, esta fórmula, la anterior que hemos visto, yo le decía, la velocidad máxima va a estar en este punto. ¿Cuánto es el R mayúscula? 5 centímetros. Pero en este punto del centro, ¿cuánto hemos avanzado en R minúscula? Cero, porque estamos en el centro todavía, cero. Entonces, aquí si esta R minúscula se hace cero, cero sobre R mayúscula, cero, 1 menos cero, esto se hace 1 y 1 por esto, que llegamos a esta expresión de velocidad máxima. Que esa velocidad máxima está aquí exactamente en este punto, en esta línea que estamos marcando. Ahí se encuentra la velocidad máxima, donde el R minúscula pues toma un valor de cero. Que no hemos avanzado absolutamente nada, tomando como punto de referencia el centro del fluido. Queremos calcular la velocidad media, es decir, la velocidad media de todas las láminas de flujo que van cayendo en esto, porque estamos asumiendo un flujo laminar, también para flujo a través de un tubo circular, asumimos acá flujo laminar, de manera que hay varias láminas de fluido, siendo que la del medio es la que va a mayor velocidad. Esta relación, esta fórmula nos permite encontrar la velocidad media, ¿no? Presión inicial menos presión al final del tubo, el radio al cuadrado sobre 8 por viscosidad dinámica por la longitud del tubo. Esa fórmula
O esta otra relación, que la velocidad media es igual a 1/2 de la velocidad máxima, nos permite encontrar esta velocidad media. La velocidad de flujo másico, lo conocemos como flujo másico, que lo vamos a simplificar con una W minúscula. Esta es la fórmula que nos permite encontrar el flujo máximo del fluido. Pi, la presión en la entrada, presión en la salida, el radio del radio. ¿Qué es el radio? La distancia del centro del fluido hacia una de las paredes, a la cuarta potencia por la densidad del fluido, dividido entre 8, viscosidad dinámica y longitud del tubo. O también esta otra relación directamente también nos permite encontrar el flujo másico. El pi, radio al cuadrado, la mayúscula, ¿sí? Densidad por esta velocidad media que hemos calculado acá, nos daría también el flujo másico con el cual está circulando el fluido. Bien. Ok. Vamos a la siguiente. Esta es la fórmula que nos permitía también calcular la fuerza que está actuando sobre el fluido. Y por último tenemos también la velocidad volumétrica, también llamado gasto, también llamado caudal volumétrico, que lo estamos simbolizando con Q. Esta sería la fórmula para calcular el caudal. Esta fórmula es conocida como la ecuación de Puiseville, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a deducir esta fórmula. Esta ya estamos haciendo énfasis en lo que esta fórmula de caudal, como está expresada en este momento, corresponde a la fórmula de Puiseville. Bien. Bien, voy a dejar de compartir un ratito acá. Voy a cerrar este documento. Lo que pasa que en las diapositivas que les pasé, de esto que estamos avanzando, flujo a través de un tubo circular, no había ejercicio, así que les preparé uno. Déjenme abrirlo el documento. Un ratito para que lo veamos. Ah, aquí está. Ahora sí, abrí el documento. Oh, ahora sí, perfecto. Aunque creo que a esto no le di efecto, me parece. No importa, vamos a abrir completo de... No me acuerdo si les puse animación, no le puse. No, no tiene. Voy a tener que mostrárselo completo así, ¿ya? Vamos a ir revisando, entonces, todos juntos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ya. No sé si vale que ahí nomás lo trabaje. No sé si vale que lo trabaje ahí nomás, lo ponga como diapositiva. Porque como diapositiva, mejor. Solo que no tiene, les decía. Ah, bueno, algunos tienen, pues bueno, aprovechemos eso. A ver, pero voy a tener que darle ahí, por lo menos ahí. ¿Qué dice? Es un ejercicio aplicando el conducto tubos circulares, como hemos mencionado, ¿no? Tiene este perfil de velocidad. Habíamos dicho que aquí en la parte central tenemos nosotros lo que llamamos la velocidad máxima y además el esfuerzo de corte mínimo. ¿Sí? ¿Qué dice el enunciado? Vamos a cambiar a puntero, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí, ok. Dice el enunciado. Se tiene un fluido viscoso que cae por un tubo circular de 2 metros de largo. Acá estoy poniendo esa información, L igual a 2 metros. El fluido presenta una densidad de 800 kilogramos metros cúbicos, perfecto, y una viscosidad de 45, le he puesto, pero en realidad es 42, ya me lo van a corregir. Con 42 vamos a trabajar. 42 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Sabemos que pascal es igual también a Newton segundo por sobre metro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. El tubo tiene un diámetro de 14 centímetros, es decir, tiene un diámetro 0,14 metros. El fluido ingresa con una presión de 80 newton metro cuadrado y sale con una presión de 50 newton metro cuadrado. Con toda esta información que les menciono, ¿qué se nos pide? Encontrar el esfuerzo de corte máximo. El esfuerzo de corte máximo. ¿Dónde está el esfuerzo de corte máximo?
Fíjense, el esfuerzo de corte máximo está sobre la misma superficie de la pared, a cualquier lado. ¿Qué distancia hay? Eso en realidad sería el radio del tubo. El enunciado nos habla que hay un diámetro de 0,14 metros, por lo que 0,07 metros, que son 7 centímetros, sería en realidad el radio mayúscula, radio. Y como me está pidiendo el esfuerzo de corte máximo, ese esfuerzo de corte máximo se da sobre la pared, donde aparece todo el rayo en su esplendor del tubo, que sería 7 centímetros. Si vemos la fórmula para reemplazar un poquito, para el esfuerzo corte, dice los valores de la caída de presión, que son 80 la presión inicial, 50 la presión o al final del tubo, después de los 2 metros que estamos analizando del tubo, sobre 2 veces la distancia, que es metro, es un pequeño error aquí, ¿no? Es la fórmula de 2L, L es 2 metros, queda 1 metro acá. Esperen, vamos a aprovechar para corregirlo acá. Un latín, permítame, chicos, ya voy a... Ok, latín, permítame, chicos, deja salir esto. A ver, alguien que esté con su calculadora, que hay un pequeño error. 2 metros dice, y aquí es 2L, por lo tanto acá debería ser 4 metros. Lo que vamos a hacer es corregirlo acá a 1 metro nomás. No sé si eso va a afectar acá abajo también. Ya, lo que quiero ver es si el cálculo lo he hecho bien. Es que están con sus máquinas, por favor, acá, entonces 2 metros. Aprovechémoslo para corregir, para que despierten un poquito, por favor. A ver, revisando en la fórmula, es 2L. Entonces, L es la longitud, estamos trabajando con un tubo de 2 metros. Entonces, 2 por L, acá sería 2 metros. Quiero que me lo revisen el cálculo, por favor. Las unidades no va el problema. Este es 0,07, que es el radio, está en metros. Metro con metro se va a ir. Y arriba tenemos newton sobre metro cuadrado, que se va a mantener, newton sobre metro cuadrado. Revísenmelo, 80 menos 50 dividido entre 4, ya sería por 0,07, se sale 1,05. No, sale 0,53. Ceros ya, vamos a ir corrigiendo, no me he dado cuenta que hay un pequeño error de cálculo. 0,56 me dice. Sí, ¿no? 0,53. 53, gracias. 0,53. Newton sobre metro cuadrado es equivalente a kilogramos sobre metro sobre segundo. Entonces, 0,53. Ok. Ese sería el esfuerzo de corte máximo. ¿Por qué estamos usando 7 centímetros en radio minúscula? Porque el radio minúscula es la distancia que de la parte central del tubo nos vamos alejando. Y como nos pide el esfuerzo de corte máximo, entonces tenemos que alejarnos necesariamente hasta donde se pueda. ¿Hasta dónde es eso? Hasta la pared. Pero la distancia que hay del centro a la pared ya es el radio del fluido, que es R mayúscula, que era acá, que era 0,07 o diámetro 0,14. Entonces, por eso que el radio minúscula, el R minúscula, para llegar a encontrar el esfuerzo de corte máximo, toma ya el valor del R mayúscula. Por eso que para R minúscula estoy usando el valor de 0,07. ¿Sí? Ok. ¿Alguna consulta a esta partecita? Pregunten, chicos, por favor, con confianza. Yo les agradecería mucho que a medida que vayamos haciendo los ejercicios, me lo vayan verificando los cálculos. A veces a uno se le puede pasar un cálculo mal hecho de repente. ¿Ya? Por más que uno lo revisa, así le tira una miradita, a veces se le pasa, ya es analizándolo como lo estamos viendo ahorita, que uno a veces puede detectar un error. ¿Ya? Bien, pero fíjense que lo que nos pide este siguiente inciso, nos dice, ¿cuál es el esfuerzo de corte y la velocidad que tiene el fluido a 3 centímetros
de la pared vertical. Es decir, de esta pared vertical, entremos 3 centímetros y a 3 centímetros entrando desde la pared, calculemos el esfuerzo de corte en ese punto y además calculemos la velocidad en ese punto. Entonces, sabiendo que desde la pared hasta el centro del fluido son 7 centímetros, entonces si vamos a entrar 3, lo que significa que en ese punto que nos estamos alejando de la pared 3 centímetros, nos encontramos a 4 centímetros del centro. Recuerden que la distancia del centro que nos vayamos alejándose de la pared es el R minúscula. Entonces, a 3 centímetros de la pared hacia adentro, corresponde a un valor de 4 centímetros de R minúscula. Por eso que estamos trabajando con 4 de 0.0, aquí otra vez, 0.04, corrijamos esto por favor, 4 centímetros, que esto equivaldría a 0.04 metros. Ahí, exacto. ¿De acuerdo? A 4 centímetros. ¿Se entiende esta partecita? ¿Por qué vamos a trabajar con un R de 4 centímetros y no con uno de 3 centímetros? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Bien. Entonces vamos reemplazando en la fórmula. Recuerde que esta era la fórmula para la densidad de movimiento, en este caso para el esfuerzo de corte. Entonces la presión inicial era 80 Newton metro cuadrado, la presión al final es 50 Newton metro cuadrado, 2L, creo que también hay un error, porque L en realidad es, creo que acá arriba era que debimos haber puesto un metro nomás, pero porque no va a afectar todito. Pero bueno, no importa, arreglémonos entre todos entonces. 2 por L significa 2 por 2 metros, 2 metros por 2 metros, y este 0.04 es metro. Corríjanmelo ese cálculo, por favor. 0,3. Aquí en vez de 0.60, 0,3. Sí. 0,30, ¿sí? Muy bien. Newton sobre metro cuadrado, que equivale a kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Bien, entonces, si bien aquí nos pedían el esfuerzo de corte y la velocidad a 3 centímetros de distancia de la pared hacia adentro, eso corresponde a un R minúscula de 4 centímetros. Repito, el R minúscula es la distancia del centro a medida que lo pongo R1, R2, R3. ¿Y cuál será el R minúscula máximo? Será 7, que es el radio en realidad de la cañería del tubo, ¿no? Bien, para calculando la velocidad en ese punto, esta fue la fórmula que vimos en la anterior diapositiva para encontrar la densidad de velocidad para cualquier R minúscula, para cualquier distancia del punto central hacia las paredes. La diferencia de presiones, que era 80 y 50 también. El R mayúscula, que es el radio, que es 7 centímetros al cuadrado, que de la fórmula. Por 4 por la viscosidad, que aquí arriba lo tenemos con 42. Acá dijimos que íbamos a corregir este dato también. Otra con 42. Por la longitud, que es 2 metros, eso sí está bien. Dentro de paréntesis, 1 menos el R minúscula. Sabemos que el R mayúscula, que es el radio, son 7 centímetros. Pero nosotros lo queremos calcular para qué distancia de R, 4 centímetros, ¿no? De aquí de la parte central, 4 centímetros, que coincide con esa distancia de 3 centímetros de penetración en el fluido, al cual queríamos calcular el esfuerzo de corte y la velocidad. Bien, ahora, ¿qué pasará? Y aquí aprovecho para que se entienda bien el uso de esta fórmula. Fíjense que esta fórmula, si el siguiente inciso fuera, bueno, resolvamos esto primero. Resolviendo todo esto nos da esta velocidad. Yo les pedía que me la hayan verificado. Pero para ver si se están asimilando el ejercicio, chicos. Así, esto último que hemos hecho, que está calculado para 4 centímetros del centro para adentro. ¿Qué cambiaría en esta expresión? Esta que estoy marcando. Fíjense, esta que estoy marcando y que la estoy moviendo, para que me entiendan dónde. Es, ¿qué número cambiaría y por cuánto cambiaría si lo que yo les pidiera acá fuera a 2 centímetros de entrada? Si de la pared, éntrate 2 centímetros hacia el fluido y ahí calculame la velocidad. ¿Qué cambiaría en todo esto? Si quisiera calcularlo a 2 centímetros entrando en el fluido, quisiera calcular la velocidad.
¿Qué cambiaría? El R minúscula sería 0,05. Exacto, muy bien, muy bien. Como vamos a entrar solamente 2 centímetros, el R minúscula sería 5 centímetros. Entonces, de toda esta expresión, este 0,04 lo cambiaríamos por 0,05. Esa sería la velocidad, si quieren ustedes, a 5 centímetros del centro del fluido. Pues fíjense que nosotros pudiéramos calcular desde del punto central del fluido, yéndonos hacia la pared, a cualquier distancia de R minúscula podríamos ir encontrando diferentes velocidades. Recuerden que es un fluido que en teoría es laminar, ¿no? Por lo tanto, está formado por infinitas capitas a distinta velocidad cada una de ellas, donde la velocidad máxima es la lámina del centro, y de ahí cada lámina va disminuyendo de velocidad hacia los extremos, donde el esfuerzo de corte es máximo, que llega hasta las paredes, donde ahí las velocidades van a ser cero de las láminas que están pegadas a las paredes húmedas. Muy bien. Pero también se nos pide calcular, en este mismo caso, aquí en la parte derecha superior les he colocado las unidades y ya los datos que tenemos. Nos pide la velocidad máxima. La velocidad máxima está acá en la parte central, aquí. ¿Sí? La parte central. Entonces acá tenemos la expresión que nos permite calcular la velocidad máxima, la caída de los dos valores de presión inicial, bueno, con el punto 0 y el punto L al final, en función a la longitud del tubo, por el radio al cuadrado sobre 4 viscosidad por la distancia del tubo. Vamos reemplazando para encontrar la velocidad máxima. ¿Cuánto vale el R minúscula acá en la velocidad, cuando calculamos la velocidad máxima, chicos? El R minúscula. Un poquito para ver si lo están razonando, ¿ya? Madúrenla, piénsenlo. ¿Cuánto vale el R minúscula en este momento aquí, donde estamos calculando la velocidad máxima? ¿Cuánto valdría el R minúscula? 0. 0. Muy bien, María Belén. 0, 0. Y el esfuerzo de corte, cuando la velocidad es máxima, ¿cuánto vale? Igual 0. Igual 0. Aquí donde la velocidad es máxima, ¿por qué es máxima? Porque no hay esfuerzo de corte, no hay una fuerza de oposición. Entonces aquí el esfuerzo de corte es 0, ¿no? Y el radio, el R minúscula, quiero decir, perdón, el R minúscula es 0, porque estamos partiendo de ahí. Bueno, acá tenemos la expresión para poder calcular justamente esta velocidad máxima. La velocidad media de todas las láminas viene dada por esta expresión, que ya la vimos hace anteriores diapositivas, para calcular la velocidad media. La diferencia de las dos presiones, otra vez 80 y 50, el R al cuadrado, 8 por viscosidad por la longitud del tubo, o directamente podemos haber usado esta fórmula también, un medio de la velocidad máxima, justamente lo hemos calculado acá, 0,438, ¿no? Fíjense, en este caso yo me di el trabajito de usarlo, calcular esta velocidad media por esta fórmula y calcularla por esta. Por ambas hemos hecho el cálculo y en ambos hemos llegado a la misma velocidad media. ¿Sí? Me pide también calcular la velocidad del flujo másico. Para el flujo másico tenemos estas dos expresiones, estas dos fórmulas. Pi, la diferencia de las presiones, que es 80 y 50. El radio, que era 7 centímetros a la cuarta potencia, y por la densidad del fluido, que el enunciado nos los daba, que es 700 kilogramos metros cúbicos. Está bien, perfecto. Abajo 8 por viscosidad dinámica, tenemos el dato acá, por el L, la distancia o la longitud del tubo, que eran 2 metros, recuerden. Como también podemos trabajar en función a esta fórmula. El pi, 31416, el radio, que es 0,07 metros al cuadrado, está acá, perfecto. La densidad del fluido lo tenemos como dato, y además la velocidad media que le hemos calculado hace un momento, y reemplazamos, fíjense, hemos reemplazado en ambas fórmulas, y usando ambas, entonces, ¿no? El flujo másico, la velocidad del flujo másico, está acá, 2,357 kilogramos por segundo. Nos pide también calcular la velocidad volumétrica del flujo, lo que llamamos el caudal, también llamado en muchos libros conocido como el gasto volumétrico.
¿no? Entonces, esta es la fórmula. Ya, fíjense que tienen algún parecido con las anteriores. Tenemos el pi, muy bien. La diferencia de las presiones en el punto inicial del tubo o del sector de análisis y la presión al final. El radio, que es la distancia de los 7 centímetros elevado a la cuarta potencia, pero expresado aquí en metros. 8 por viscosidad, que la tenemos acá. Fíjense, en la parte superior tenemos el dato de viscosidad. Y eso multiplicado por la longitud del tubo, que son 2 metros. Entonces obtenemos este valor de 0.00337, metros cúbicos sobre segundo, que son las unidades estándar con las cuales vamos a trabajar para caudal. Ok, ahí de esa manera terminamos este ejercicio que era para películas en tubos circulares. Este documentito me está faltando pasárselo, se lo voy a pasar hoy día. Bien. Perdón, voy a compartir otra vez el otro documento con el cual estábamos trabajando. ¿No? Ok, aquí está. Muy bien, está compartir pantalla. Aquí. Perfecto. Acá vimos las fórmulas y lo que hemos hecho ahorita es resolver un ejercicio. Vamos a continuar desde acá. Estas son las fórmulas para el tubo circular que acabamos de verlo y que se hizo un ejercicio aparte. Ahora vamos a entrar a ver la ley de procedimiento. Muy bien. Esta ley de Poiseuille, que incluso que la hemos usado hace un momento, la fórmula, ya habíamos hablado que esa fórmula del caudal volumétrico para los tubos circulares, que hemos visto hace un momento, esa es la fórmula que se la conoce como la ecuación de Poiseuille para el caudal, ¿no? Necesariamente debe ser laminar, ¿no? Y debe circular una superficie cilíndrica. Esta ley de Poiseuille se caracteriza mucho porque se la aplica en tubos con un diámetro bastante pequeño, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, hay obviamente una caída de presión por la fricción que tiene el fluido respecto a las paredes y por la distancia, ¿no? Hay una fuerza de entrada, hay una longitud, hay la presión de entrada con la presión de salida. Generalmente, conoce casi siempre, la presión de entrada pues siempre va a ser mayor a la presión de salida, ¿sí? Bien, y esta es la fórmula, y hace un momento la vimos nosotros, la vimos, como para el caudal, la ley de Poiseuille. Ok, perfecto. Bien. Yo le decía, para usar la ecuación de Poiseuille debemos analizar, debemos asumir nosotros que tenemos un fluido laminar, ¿no? Es decir, un perfil de velocidad parabólico, de esa manera, donde la máxima velocidad está en la parte central y esa velocidad va disminuyendo a medida que va aumentando el esfuerzo de corte. Muy bien, vamos a hacer la demostración de esa fórmula, ¿ya? Y acá tenemos una placa. Esta placa tiene una determinada velocidad y una determinada fuerza para que empiece a moverse. ¿De acuerdo? Entonces, esa pequeña placa o fluido, si quieren analizarlo así, presenta un esfuerzo de corte. Ya la conocemos su fórmula, que es igual a menos la viscosidad por el diferencial de velocidad en X, es decir, la velocidad en X, la horizontal quiere decir, sobre el diferencial de altura, la velocidad de la altura. Bien, esto ya lo habíamos deducido el otro día en varios ejercicios, lo voy a pasar un poquito rápido, y hemos llegado a una expresión de esfuerzo de corte, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, como es horizontal, y sabiendo que el esfuerzo de corte también es igual a fuerza sobre área, entonces reemplazamos esta expresión de fuerza sobre área, reemplazamos con esfuerzo de corte, de manera que aquí en vez de esfuerzo de corte va a quedar fuerza sobre área. Ahora, déjame tomar. Ahora sabemos también que, lo voy a acomodar un rato, ya aquí está, acomodándolo. Esta área que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicar. Sabemos que la velocidad, como usted, se asume que un comienzo, una parte del reposo es 0, y que además la distancia está sobre un mismo nivel de referencia,
pues también es 0 la distancia 1, la altura 1, ¿no? Respecto a la altura 2. Muy bien. Eso nos queda que la fuerza es igual a la viscosidad, área sobre volumen por altura. Muy bien, por un lado. Por otro lado, este tubo que tiene un diámetro, un radio interno mayúscula R, muy bien, la presión de entrada, la presión de salida. Sabemos que esta presión a la entrada siempre va a ser mayor a la presión de salida, ¿no? Bien, entonces, partiendo del centro, a medida que nos vamos alejando con el fluido que pasa, ¿no? Porque recuerden, el valor de R mayúscula es el radio, es un valor fijo, el radio. Ahora, nosotros a distintas velocidades, acercándonos hacia las paredes, esa distancia móvil se llama R minúscula. Y por ese motivo, entonces, habíamos dicho nosotros que mientras aumente este radio R minúscula, nos estamos acercando cada vez más a las paredes del tubo, la velocidad del flujo tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer mayor fricción, mayor de las paredes, mayor esfuerzo de corte de las paredes. Ok, a ver. Sabemos, lo que les comentaba, que la presión de la entrada siempre va a ser mayor a la presión de salida, ¿no? Bien, además sabemos que la capa del fluido, en realidad, toda la capa del fluido viene a una velocidad constante. Eso significa que la sumatoria de fuerzas es exactamente igual a 0. Por un lado tenemos la fuerza a la entrada, es decir, la presión. Nosotros sabemos, y está en la anterior diapositiva, ¿no? Que presión igual a fuerza sobre área, despejando fuerza, va a ser igual a la presión P1 sobre el área circular, es una circunferencia, pi radio al cuadrado. Ahora hay también una fuerza acá a la salida, va a ser la presión por el área. Y además, el área la definimos de este círculo, por si acaso, es de la esfera de este círculo acá. Está en función, quiero decir, al área transversal del tubo. Bien, acá podemos despejar las presiones un poquito. Ahora, aquí este factor de derivada de la velocidad respecto al R, que necesitamos reemplazar, va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Por lo que les comentaba acá. Mientras el R, fíjense el R va aumentando, la viscosidad va disminuyendo. Esto no va a generar que este factor se haga negativo. Entonces ese signo negativo lo mandamos acá adelante. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a acomodar un poquito. Este radio se puede ir con un cuadrado acá. ¿Está bien? El valor de pi de un lado con respecto al otro se va. Y nos queda de esta manera la expresión. Donde ese diferencial de presión se multiplica por la integral de R minúscula diferencial de R, pero que tiene un valor máximo de llegar hasta el radio del tubo y un mínimo que corresponde a su propio valor, así mismo. Esta integral de la diferencial de volumen significa que apliquemos integrales, en este caso definidas, ese viene desde 0 hasta el valor que tome. Estamos hablando del volumen. ¿Por qué de 0 y no al revés, de velocidad hacia 0? Porque nosotros estamos trabajando a partir del punto central. A partir del punto central, en este punto es R, el valor que tome R, hasta este que es el valor punto máximo, que es R mayúscula. En el caso acá del diferencial de velocidades, fíjense, en este punto, aquí está la velocidad máxima. Y a medida que nos acercamos hacia la viscosidad cinemática, la velocidad toma un valor 0, ¿no? Entonces, por eso que de 0 a B, reemplazamos. Despejando ahora un poquito lo que llamamos la viscosidad dinámica, ¿sí? Que tiene esta expresión, déjenme mover esto. Muy bien. Esto. Ok. Resolviendo todo esto, ¿no? Obtenemos esta expresión para la viscosidad
cinemática. Ahora, este fue, ustedes recuerdan hace rato, cuando hemos resuelto los ejercicios también, era la distribución de velocidad para distintos R minúsculos. Muy bien, acá está el perfil. Cuando X es 0, sería aquí, aquí arriba, pues. Cuando es 0, toma el valor de la velocidad máxima. Esta es la fórmula de la velocidad máxima. Perfecto. ¿Ya? Ahora, sabemos nosotros que la velocidad máxima es igual a 1/2 por la velocidad, perdón, la velocidad media es igual a 1/2 por la velocidad máxima. Ven acá, y eso nos genera una fórmula para poder encontrar la velocidad media del fluido entre sus diferentes capas. Aquí nuevamente tenemos la fórmula. Si sabemos que caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Podemos decir lo siguiente, que el diferencial de Q va a ser igual a ¿qué cosa? A la diferencial de las presiones por 4 viscosidad por la longitud, por la diferencia del radio al cuadrado menos el R minúsculo al cuadrado. Y eso multiplicado por 2pi radio diferencial de R. Si aplicamos la integración, y aquí pudiéramos utilizar, a ver, el método de sustitución, nos quedaría así. No, porque 4UL sí pueden salir de la raíz. ¿Por qué? Porque no son constantes. Nuestro constante era X y Y solamente, a un comienzo del ejercicio. Bien, hemos acomodado este ejercicio, entonces, donde el diferencial de Q es igual a asterisco P, asterisco, perdón, diferencial de P sobre 4 viscosidades por la longitud del tubo. Hemos llegado entonces de esa manera a esta ecuación del caudal, pero vamos resolviendo esta integral. Esta integral definida, aplicamos método de sustitución, este factor R cuadrado menos R cuadrado, hagámoslo igual a T, el método de sustitución nos pide que derivemos, derivada de T1, diferencial de T, aquí estamos derivando el R minúscula, por lo tanto el R cuadrado se hace un factor, un número, un escalar, y la derivada de un escalar desaparece, la derivada de R cuadrado menos 2R, ¿sí? Diferencial de R. Muy bien. Esto acomodándolo un poquito, esto sí menos mandándolo al otro lado, vamos a obtener 2 radios diferencial de radio. Aquí tenemos, eso lo reemplazamos acá. Y tenemos esta expresión, este signo negativo puede salir afuera, ¿sí? Aquí nuevamente vamos a integrar T por el diferencial de T, donde T corre de R mayúscula 0, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar R y 0, que nos quedaría R menos 0, que nos queda, aquí está, aquí está. Es que está por paso. Hemos reemplazado el T, el cambio variable, esto está de R a 0. Reemplazando entonces, reemplazamos en R minúscula el R, luego reemplazamos en R minúscula el 0, es lo que hemos realizado acá. Este R cuadrado se hace 0, al cuadrado sigue siendo 0, 0 por lo que sea 0, todo esto se hace 0. Nos queda solamente esta expresión de acá, que la hemos vuelto a copiar acá. De ahí sale entonces este R cuadrado a la cuarta potencia, se hace R a la cuarta, tenemos el valor pi, tenemos el diferencial de presiones sobre 4 viscosidad L. De esa manera se encuentra la ecuación del caudal. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos?